Muy buenas tardes. Entonces, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. vamos a empezar nuestra clase, nuestra sesión del día a la tarde. Entonces, estaba dando una esperita a los compañeros que llegaran. Bueno, ya no llegaron más por ahora, entonces vamos a empezar. ¿Listo? En el momento tenemos una diapositiva que habla acerca de qué es una encuesta, ¿sí? Y recuerden que las encuestas sirven para evaluar algún proceso, ¿sí? Para hacer preguntas sobre algunas necesidades en los clientes, para poder así entonces enfocar los productos o los servicios a las necesidades de los clientes. Entonces, las empresas generan estas encuestas con algún objetivo en cualquier área de la empresa. Puede ser en producción para ser más efectivos, ¿cierto? Puede ser en la parte, en la logística de entrega de un producto o servicio. Puede ser en el servicio que prestan en la asesoría con el cliente. Puede ser también en cuanto a la atención cuando llegan las instalaciones de la compañía, si son aptas, si han encontrado los clientes una silla, es decir, una mesa, el asesor a tiempo, han podido preguntar, han encontrado las personas, bueno, todo esto, ¿sí? O pueden hacer encuestas para sacar un producto nuevo al mercado. Entonces, toman una muestra de ciertas características en el mercado de personas y le hacen una encuesta a ellos para ver si el producto que van a lanzar es factible, si sí, si no, si cubre las necesidades de estas personas y qué le faltaría según las necesidades del cliente. Entonces, una encuesta dice que hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para descubrir un método de obtener información de una muestra de individuos. Entonces, acá hablan de un ejemplo en una fábrica o un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Entonces, esa es una encuesta que sale, pero es con el objetivo de buscar como algunas respuestas de los clientes para un producto nuevo en el mercado, para saber si sí es factible que este producto supla algunas necesidades en los clientes o no. Entonces, vamos a seguir aquí. Los métodos comunes de encuestas. Por favor, vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Métodos comunes de encuestas. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra. Uso. Estudiar poblaciones humanas o no humanas. Por ejemplo, objetos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas. Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente o utilizando algún medio. La encuesta recaba la información a través de entrevistas y o cuestionarios. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice que las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño, tipo de muestra, ¿sí? Estudiar poblaciones humanas o no humanas. Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente o utilizando algún medio. Entonces las encuestas se pueden hacer a través de medios virtuales como el correo, tal vez una llamada, tal vez un chatbot, a través de redes sociales, a través de mensajes de texto. Todo esto, todos estos medios son factibles para hacer una encuesta. Y pues la que siempre se ha hecho, que es en la face to face, que es presencial, ¿sí? Directamente con las personas.
Entonces se va a un lugar específico donde ya se tiene presupuestado hacer dicha encuesta, donde ya se tiene con qué personas se va a contar, con qué nicho de personas, y se aplica la encuesta en ese determinado lugar. Puede ser a través de que el personal llegue a la zona donde viven los clientes, o sea, de casa en casa, o puede ser que haya un lugar específico donde la empresa haya alquilado ese salón o esa bodega o esa oficina y de alguna manera hagan llegar a las personas a esa oficina o a esa bodega o a ese salón para que contesten la encuesta. ¿Mm? Si es presencial. Entonces, la entrevista personal y la entrevista telefónica. ¿Quién me ayuda a leer? La entrevista personal, si se pretende realizar este tipo de encuesta en el hogar, tu oficina de un participante son mucho más costosas que las encuestas telefónicas o por correo. Estas pueden ser necesarias especialmente cuando se debe recoger información compleja. La entrevista telefónicas es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia y se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario tener resultados oportunos. Muy bien, muchas gracias, Edith. Entonces, la entrevista personal, como ya lo había dicho, entonces es cuando van al lugar donde están los clientes, ¿sí? Dice que son más costosas, obviamente, porque se requiere de un presupuesto, de personal, de material, tal vez de algún obsequio o algún incentivo para hacer que los clientes o las personas lleguen a, a presentar la encuesta, ¿sí? Porque decirle a alguien, venga, presente una encuesta, es difícil, ¿no? La gente no va así tan fácil, entonces hay que incentivar las personas, explicarles y ayudarles a que lleguen y acepten contestar una encuesta. ¿Mm? Las entrevistas telefónicas pues son más rápidas y son más enfocadas, obviamente, pero también pues se necesita de alguien o de formas para captar los clientes, ¿sí? Dice que se prestan particularmente bien en situaciones donde es necesario obtener resultados oportunos. ¿Mm? Las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Entonces, ¿me ayudan a leer, por favor? Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo, como con cualquier otra encuesta. Existen problemas en usar este método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista o especializada o a miembros de una organización profesional. Ok, entonces las encuestas por correo se les debe dar pues como un seguimiento, ¿sí? Porque pues es difícil para captar a los clientes y hacer que ellos las contesten. Entonces, debe haber un método, ¿sí? Que sea suficiente, que llame la atención al cliente para poder que él entre de una forma voluntaria y sobre todo de una forma responsable y pueda contestar esta encuesta. ¿Mm? Dicen que pueden ser más efectivas cuando se dirige a grupos particulares. ¿Qué son grupos particulares? Pues grupos ya especificados, establecidos dentro de una compañía. Puede ser que dentro de tu compañía haya
clientes inscritos en una revista, tal vez al catálogo, o hayan clientes inscritos en una red social donde paute la empresa y estén ahí, ellos estén pendientes de todo lo que haya en esa red social. Entonces, a este grupo de personas es más fácil hacerle la encuesta porque ellos saben de qué se trata, están empapados del tema, están dispuestos y además están participando de alguna inscripción de algún producto de la empresa y eso hace que ellos se sientan un poco más identificados con dicha encuesta o dicho, digamos, objetivo, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil llegar a grupos ya establecidos. ¿Quién me ayuda? Es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación mediante una persona entrevistador solicita información a otra entrevistando. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar información. Las características de la entrevista son establecer el rapport, romper el hielo. Las preguntas deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Iniciar la entrevista con las preguntas más simples. El entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. El entrevistador no debe ser entrevistado. La entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dice que mediante una persona, o sea, se debe hacer a través de un entrevistador, ¿sí? Un encuestador también le dicen a ellos, los que entrevistan o los que hacen la encuesta, ¿sí? Ellos son los que dirigen dicha encuesta, los que hacen la pregunta y ellos son los encargados también de romper el hielo con la persona. ¿Qué es romper el hielo? Ustedes saben, ya lo habíamos visto ayer, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Señora Andrea. ¿No? No se escucha muy bien, pero entonces recuerden que romper el hielo es hacer que el cliente tenga confianza, es llamar la atención del cliente y que él se sienta confiado y tranquilo de poder contestar, de tener la confianza y la seguridad de que pues no es para nada malo, que no es para ninguna situación adversa, sino que es una encuesta para realmente suplir algunas necesidades en el mercado y que ella fue escogida para ello. Muy bien, dar inicio a una conversación a través de qué? De la confianza, ¿cierto? De la empatía, de algunas preguntas que hagan que pues se rompa el hielo, que haya una confianza más tranquila. ¿Eh? Eso es lo que se dice que establecer el rapport. Las preguntas deben ser, dice que deben reunir requisitos de confiabilidad y validez. Siempre una encuesta se inicia con preguntas sencillas y se termina en la más difícil o en la más compleja, porque al hacer preguntas sencillas al principio se va llevando a la persona a entender el tema y a entender de lo que se le está preguntando para que pueda realmente comprender las preguntas más difíciles que están al final. Entonces, el entrevistador no debe ser entrevistado. A veces sucede que la persona que va a ser entrevistada tiene un carisma
más alto, como que se toma la palabra, se toma el liderazgo y resulta que resulta dirigiendo la entrevista. No debe suceder. El que dirige la entrevista es el entrevistador y él es el que debe dirigir la entrevista, obviamente, para que sea algo efectivo y pues que cumpla el objetivo deseado. Acá, por favor, ¿quién me ayuda? Jamie, ¿estás ahí? Sí, señora. Al concluir la entrevista se debe agradecer al informante su colaboración. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula diario de campo o fichas de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, siempre al concluir las entrevistas se debe dar las gracias a las personas que accedieron a contestar, porque ustedes saben que es muy difícil. Y así no fuera difícil, igual es tiempo del cliente, de las personas que dedican pues para nuestro producto, nuestra encuesta, y eso es de agradecer, eso es de amabilidad, el decir gracias a estas personas, ¿sí? Entonces, el entrevistador siempre debe estar atento, recuerden, cuando se está atendiendo a los clientes, aún siendo para una entrevista, él debe estar escuchando las personas, escucharlas y transcribir, ¿sí? Lo que ella le está diciendo tal y como es, que sea verídica la información a través de lo que el cliente le está hablando. Entonces, dice que las mayores anotaciones o las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Entonces, siempre se pasa, digamos, la respuesta de acuerdo a cómo el cliente responda, porque finalmente eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que opina el cliente? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo está contestando? ¿Cuáles son realmente sus necesidades? ¿Sí? Entonces vamos a leer sobre la técnica de la entrevista, por favor. Las técnicas de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Para llegar a esto solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Tipos de entrevista. 1. Estructurada o dirigida. 2. No estructurada, focalizada, clínica y libre. Entrevista estructurada o dirigida. Se realiza con un cuestionario o con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden. Muy bien. Entonces dice que para llegar a la entrevista o a las respuestas válidas solo se logra entrevistando y dice que se perfecciona con la experiencia acumulada. Obviamente a través de que en la persona o el entrevistador más bien, ¿sí? O el encuestador tenga experiencia, sepa cómo hacerlo, sepa romper el hielo con las personas y dirigir la encuesta, entonces será mucho mejor. Los tipos de encuesta o de entrevistas, hay unas estructuradas, ¿sí? Es decir, que ya vienen hechas, que ya están elaboradas, que las entrega así la compañía, solamente es que yo vaya y las aplique, ¿sí? Otras son dirigidas. Dirigidas, ¿qué quiere decir? Que el encuestador o el entrevistador está dirigiendo dicha entrevista. No estructurada, es decir, que no tiene un orden, ¿sí? Pero finalmente es una encuesta también. Focalizada es que tiene un foco, es decir, un objetivo específico y en eso se debe basar. Clínica
y la otra es libre. Y ya vamos a mirar qué es clínica. Entrevista estructurada o dirigida. Entonces, ahí dice que se realiza con cuestionario y con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Entonces, es lo que yo les decía, es algo ya elaborado, que está estructurada y que se la entregan al encuestador. La entrevista no estructurada y la entrevista focalizada y la entrevista clínica. Entonces, vamos a mirar a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Me ayudan, por favor? Melanie. Entrevista no estructurada. El entrevistador efectúa tomando como base un guión. Las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. 1. Entrevista focalizada. Se caracteriza porque se investiga una lista de tópicos. El investigador sondea e investiga todo lo referente a esos factores. Entrevista clínica. Es una modalidad de la entrevista focalizada, pero en esta se analizan las motivaciones y sentimientos individuales desde el punto de vista psicológico. Entrevista libre. Se da en absoluta libertad al entrevistado para expresar su opinión acerca de un tema y el entrevistador solo interviene para orientarlo. Ok. Entonces, la entrevista clínica, más que todo, a veces se dirige mucho psicológicamente a las personas para saber cómo son ellas o qué piensan de ciertas situaciones o qué piensan de ciertos productos, ¿sí? Entonces, como son un poco más detalladas y van al pensamiento y los sentimientos de las personas. La entrevista libre, pues obviamente el entrevistado tiene libertad para expresar sus opiniones, ¿sí? Y puede escribir lo que él sienta en su corazón y no hay nadie que se lo restrinja. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta acerca de las clases de entrevistas o si está claro todo. ¿Todo está claro? Todo está claro. Bueno. Entonces acá hablan de un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar. Se aplica de la siguiente manera. Primero, personalmente. Segundo, por correo, postal o electrónico. Tercero, en forma individual o colectiva. Muy bien. Entonces, el cuestionario, como pues su nombre lo indica, es donde le hacen preguntas, ¿sí? Donde hacen preguntas a las personas y ellas pues simplemente las contestan, ¿sí? Se aplica, como dice ahí, personalmente, por correo, de forma individual, tal vez. Lo que pasa es que el cuestionario viene escrito, o sea, te lo entregan y tú lo debes responder y tú lo devuelves, ¿sí? Mientras que en una encuesta es más dirigida, digamos que la gente está más pendiente, el encuestador está más pendiente o el entrevistador está más pendiente de cómo se debe dirigir y de qué clase de entrevista es. Entonces, esto ya lo habíamos visto esta mañana, de esta parte. Listo. Entonces, recuerdan ustedes que hoy salieron 2 test, es decir, 2 cuestionarios para responder, para hacerlos. Entonces vamos a mirar
que hay diferentes clases de preguntas en un cuestionario, ¿sí? Preguntas de opción múltiple. ¿Ah? Y las preguntas de opción múltiple, ¿me pueden ayudar a leerlo, por favor? ¿Qué son? Preguntas de opción múltiple. A diferencia de las preguntas abiertas, las preguntas de respuesta múltiple requieren que los encuestados seleccionen las respuestas más convenientes para ellos. Este tipo de preguntas requieren menos trabajo para responder y son más fáciles de analizar. Los siguientes son ejemplos de bueno, ¿eso no? ¿O sí? Sí, o sea, ahí lo que dicen que los siguientes son ejemplos de preguntas para una encuesta de satisfacción de cliente interno que podrías utilizar. O sea, dentro de las compañías, a los colaboradores, a los trabajadores, les hacen también entrevistas o les hacen preguntas, les hacen encuestas para saber, digamos, cuál es el comportamiento de ellos, qué es lo que piensan, cómo piensan de la empresa, del producto, ¿sí? También de la atención que se les está brindando. Entonces, todo esto se les pregunta a ellos para saber cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, estoy feliz en el trabajo. Ellos deben contestar. Muchas veces en una encuesta de esas ni siquiera se pone el nombre, no se comprometen el nombre ni ningún dato de la persona. Solamente se entrega a los empleados para que ellos lo contesten y lo que se intenta es recoger las respuestas de ese cuestionario, de esa encuesta para poder tener una información y saber cómo se está tratando a dicho personal, ¿m? Para saber cómo se sienten, cómo está el ambiente laboral, si hay algo que está frustrando ese ambiente laboral y que no puede ser agradable, porque pues la idea es que los empleados se sientan bien, satisfechos y agradables con el trabajo que tienen. Pero muchas veces la empresa no le pone cuidado a este requerimiento, a esta necesidad dentro de una empresa para sus colaboradores y pues pasan y pasan los meses, los años a veces incluso y no hacen ninguna encuesta, ninguna, como no califican el servicio que se le está dando a las personas y por eso de pronto llegan a un momento de colapso, es decir, de cierre o tal vez revolución de los empleados incluso, porque ellos no están de acuerdo en muchas cosas y han callado solamente porque necesitan el trabajo. Y por eso se hacen esas encuestas, ¿sí? Acá está. Los sentidos se estimulan gracias a los colores. Ustedes sabían que los colores identifican algunos sentimientos en las personas. También los colores identifican algunas empresas en el mercado. Según el color, indica fuerza, indica tal vez calma, ¿no? Y así sucesivamente. Los colores tienen mucho que ver en el marketing, ¿no? Dentro de una compañía. Y dice ahí, los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Aprende a utilizar los colores correctos para sumar nuevos clientes a tu portafolio. Entonces, dice, los colores son parte esencial de una estrategia de marketing. La combinación de ellos define muchas veces la personalidad o el estilo de una empresa. ¿Quién, por ejemplo, no asocia al rojo con Coca-Cola o el amarillo a McDonald's o con McDonald's? ¿Sí? Dice que descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. Realmente los colores hacen parte importante dentro de una compañía, hacen parte importante de una campaña publicitaria, ¿sí? Los colores llaman la atención, depende de los colores que se usen para poder llamar la atención y sobre todo el significado que tienen esos colores en esa campaña. Todo eso es importante. Ahora, por ejemplo, si yo
Yo quiero que piensen ustedes en una empresa que tenga el color rojo, diferente a la que dice ahí que es Coca-Cola, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, por ejemplo, ¿no? Una empresa que tenga el color amarillo. Estudiantes, ¿están ahí? Diga. Éxito. Muy bien, éxito. Sí, señora. Una empresa que tenga el color azul. Tigo. Muy bien, Tigo. ¿Sí? Tigo, aunque Tigo se identifica también con el rojo, ¿no? ¿O estoy mal? Ustedes me dicen. Ramo. Movistar. Mm, Movistar. exactamente. La ETV, Facebook, tiene azul, ¿cierto? ¿Es una empresa? Una empresa que se identifique con el color verde. Movistar. Movistar. Ejército. Falabella. Falabella. Sí, exactamente. Bueno, también el ejército, sí señora, es así. Una empresa que se identifica con el verde y que son de comidas, como el Subway, ¿cierto? O el sándwich cubano, ¿sí? O Servientrega. Servientrega se identifica con verde, ¿cierto? Una empresa que se identifique con naranja. Chocorramo. Chocorramo, Rappi. Rappi, muy bien. Ujú. Entonces vemos que los colores eh, hacen que las empresas se identifiquen más rápidamente. ¿Mm? Por ejemplo, una empresa que se identifique con el morado. ¿Cuál? WOM, muy bien. Laika, no conozco la marca. ¿De qué se trata Laika? Venden todo lo que tenga que ver con animales, mascotas. Ujú, exactamente. Y ellos se identifican con el color morado, ¿sí? Exactamente. Vamos a hablar del color rosado. Empresas que se identifiquen con color rosado. ¿Recuerdan? ¿Alguna? Donkey Donas. Donkey Donuts. Ujú. Hay una empresa que es de... Pink. ¿Cómo? Pink. Es... Creo que es Lily Pink. No sé si se llame así. Pero exactamente, eso les iba a decir. Una empresa para... digamos que se identifica con los accesorios para damas, ¿cierto? Y es rosado. ¿No? Todos los spa de uñas, no todos, pero la mayoría tienen color rosado. ¿No? Una empresa que se identifique con el negro, Adidas. Adidas, muy bien, exactamente. ¿Algún otro que recuerden?
Nike, ¿cierto? El corral. Ujú. Muy bien. Gucci también se identifica con negro y así sucesivamente, ¿sí? Los colores hacen parte importante del marketing dentro de una compañía, dentro de las empresas y hacen, digamos, que se genere una recordación de la marca en el mercado a través de jugar con dichos colores, ¿sí? A través de lanzar los productos con dichos colores, entonces el cliente empieza a identificar las marcas a través de dichos colores, ¿no? Entonces vamos a leer después de McDonald's, ahí dice, descubre el significado de los colores. ¿Quién me ayuda a leer ahí? Descubre el significado de los colores y apréndelos a usar en tus estrategias de mercadotecnia. Azul, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de confianza, seguridad y madurez, este es tu color. Rojo, presenta energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para llamar la atención y estimular la mente de los consumidores, también para transmitir un mensaje de energía. Amarillo, entusiasmo y juventud. Se relaciona con el sol y la luz. En una empresa puede representar creatividad, energía y juventud. Verde, naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el medio ambiente. Naranja, diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado por empresas relacionadas con el entretenimiento o la comida. Morado, riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de exclusividad o de alto estatus. Rosa, amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres jóvenes. Blanco, el blanco representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que sea utilizado por empresas relacionadas con la salud o por aquellas que quieran proyectar simplicidad. Negro, el negro representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el caso de una empresa podría transmitir un mensaje de seriedad. En cuanto al marketing, algunas empresas lo utilizan para enviar un mensaje de exclusividad, de estatus, de alta calidad y también para añadir un toque de misterio. Muy bien. Entonces, para que nos quede claro, el marketing combinándolo con los colores, es decir, trabajando los colores, haciendo recordación de marca, hace un trabajo excelente, ¿sí? Por eso nosotros cuando vamos al mercado ya sabemos a dónde vamos. No vamos si vemos un letrero que diga éxito con rojo, vamos a saber que ese no es el éxito original, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos en nuestra mente de qué color es el éxito, ¿sí? Entonces no vamos a entrar a uno diferente, porque nos crea como desconfianza, tal vez, ¿cierto? Puede pasar. Entonces así sucesivamente tenemos más colores y más empresas que se identifican a través de los colores, ¿no? Y nosotros obviamente también nos identificamos con colores en nuestra vida. De pronto nos gusta más el color verde o nos gusta más el color negro o el color azul, el color rojo, depende. Según nuestra personalidad, asimismo, entonces preferimos los colores, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta acerca de ello? ¿Alguna pregunta, sugerencia? No, señora. ¿Ninguna? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las 9 técnicas. En este vídeo vamos a hablar de las técnicas de atención al cliente. De atención al cliente. Entonces vamos a hacer cada 3 técnicas, vamos a hacer un paro y vamos a analizarlo en qué consiste, ¿sí? Y de qué se trata. Bueno, voy a poner el micrófono en silencio. Basarse en la personalización y la empatía
para que lleves tu atención al cliente hasta el siguiente nivel. Para empezar, la primera técnica de personalización de la que te quiero hablar es el saludo cordial. El saludo cordial parece que es una cosa como una evidencia, ¿verdad? Pero fíjate, el saludo cordial es algo que se deja pasar muchas veces desapercibido. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien en atención al cliente y le digan, cuéntame qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa? Tenéis que pensar que la persona que tiene un problema llega a atención al cliente un poquito acelerada y el hecho de decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentre? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Empezar con el saludo cordial hace que se relajen los ánimos negativos que pueda tener una persona. Lo siguiente es la memorización de nombres. Parece una evidencia, ¿verdad? Pero somos personas y nos gustan que nos llamen por nuestro nombre. Si tú estás atendiendo a una persona a un establecimiento y no sabes exactamente cuál es su nombre, quizás en ese instante pues no puedas consultar en algún sitio. Pero si ya conoces a tus clientes, pues les puedes llamar por su nombre y apellidos. Y muchas veces, cuando nosotros miramos nuestros clientes, es interesante que echemos un vistazo y decir, vale, esta persona es María, que es la de que tenía la casa en la playa. Este es Luis, que es el que le gustaban este tipo de cosas. Es interesante que tú puedas asociar a tus clientes con ciertas cosas para que se te quede retenido en la memoria. No es lo mismo decir que es María o María la que tiene la casa en la playa. Claro, si tienes un montón de clientes, si eres una empresa muy grande, es difícil, pero en ese caso, muy probablemente no les estés atendiendo cara a cara, sino que lo estés atendiendo vía telefónica o por correo electrónico. En esos casos, sistemas como un CRM o como Platsila, cuyo enlace lo tienes aquí, te puede ayudar a decir qué persona es la que está contactando contigo y por lo tanto que le atiendas por su nombre. Al final tienes que aplicar la personalización en la atención porque la gente quiere sentirse valorada y no hay nada menos valorado que alguien que te atiende y que no te llame por tu nombre. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la relación personal. Esta técnica es muy poderosa porque vamos a un siguiente nivel en nuestra relación con el cliente. No es lo mismo que sea María a que sea María, la chica que tiene la casa en la playa, con la cual hablamos de vez en cuando y cada vez que viene María, en el caso yo tengo un establecimiento, le pregunto por qué tal han estado tus vacaciones en la playa, qué tal tus hijos, qué tal X y Z. Aunque no sea una cosa que yo lo pueda sentir porque mi relación con María no es muy personal, pero esa cordialidad entre que yo la saludo de una manera cordial, sé su nombre y sé un poco de su vida, la gente se siente mejor. Tenéis que pensar que muchas veces cuando hay un problema, la gente parte del problema viene de la parte funcional del mismo problema, pero hay un componente emocional que yo me siento mal porque tengo este problema con respecto a esta organización. El hecho que yo tenga una relación personal, entre comillas, con este cliente puede hacer que ese problema inicial se reduce un poquito porque como somos amigos, entre comillas, pues digamos que son cosas que ocurren, ¿vale? Son cosas que ocurren y que, bueno, vamos a intentar solucionarlo como personas conocidas. Ahora bien, si tienes muchísimos clientes en sistemas como el que te acabo de comentar de Platsila, tú puedes poner en los clientes un comentario. Entonces tú dices, María, como habíamos dicho, la chica de la casa en la playa. Luis, el chico que le encantan los coches clásicos. Arturo, el que tiene una familia numerosa. Esto estoy hablando de personas, pero si estoy hablando de empresas, podemos hablar de la empresa X que está ahora en expansión, la empresa Y que está lanzando una nueva línea de productos, la empresa Z que se ha embarcado en un nuevo proyecto o la empresa Y que está pasando por una mala época. Podemos poner ese tipo de cosas y entonces, aunque hablemos con una persona, podemos hablarle a esa persona, si la conocemos, en su dato como contacto asociado a esta empresa podemos poner cosas relacionadas con esa persona, pero también podemos poner a la empresa cosas relacionadas con la empresa. Oye Luis, ¿qué tal os va el proyecto que me contaste la última vez de esta nueva línea de productos? ¿Te parece que es interesante? ¿Estáis sacando adelante? Cuéntame un poquito, que me pareció súper interesante esto que estáis haciendo. Luego esta relación personal. Entonces, en ese orden de ideas, miren lo importante que es el saludo cordial con el cliente. Siempre, siempre, lo primero que hay que hacer es saludar al cliente, ¿sí? Luego, pues memorizar el nombre. Es importante tener en cuenta los nombres. A veces resulta que en nuestra base de datos tenemos 10 personas que se llaman Luis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para identificar a cada Luis? Ahí está en la parte tercera donde dice relación personal. Resulta que cuando entablamos una conversación con el cliente, lo conocemos,
estamos pendientes de él, entramos un poco a conocer sus necesidades, sus intereses. Entonces ellos nos dejan ver cuáles son sus cualidades. De pronto los clientes transmiten información como, bueno, yo tengo una casa en el norte, tuve que viajar a París, cosas así, como comentarios que hacen que los tengamos en cuenta. Entonces, a través de estas características o de estas conversaciones, podemos identificar a los clientes. Entonces, si son muchas personas que se llaman de la misma forma, entonces yo le puedo poner una característica a cada uno que lo identifique y que no me confunda. Entonces, le pongo, bueno, tal vez haya un Luis de 20 años y el otro Luis sea de 60 años. Entonces, así lo puedo identificar por su edad. Otro Luis haya comprado una finca, tal vez en algún lugar aquí en Colombia, pero el otro compró una casa o sí en otro país, y así sucesivamente. Puedo estar identificando a los clientes de esa manera, pero yo debo tener una agenda y anotar esas características, esos puntos claves que hacen que los identifique a cada uno según su forma de ser y sus necesidades. Bueno, entonces por eso es importante la empatía, por eso es importante entablar una conversación de confianza, una conversación de naturaleza, de una naturaleza tranquila, digamos que donde se puede transmitir información de un lado para el otro, y sobre todo cuando nosotros estamos de este lado del asesoramiento, nosotros hacemos muchas preguntas. Es importante hacer esas preguntas y el cliente las responde, pero que sea de una forma natural, tranquila, en un ambiente de amistad, tal vez tomándonos una agüita aromática o un tinto, no sé, lo que ustedes o lo que el cliente tome, ¿sí? Pero podemos hacerlo y transmitir así de esa manera, en mi agenda poder poner dicha información para tenerla pendiente, ¿no? Entonces vamos a escuchar, no sé si haya preguntas hasta ahí o todo esté claro y solamente sea seguir. Bueno, entonces vamos a proceder a seguir, ¿listo? Es con la persona, pero también puede ser con la circunstancia de la empresa. La siguiente técnica de la que te quiero hablar es la actitud humana. Y la actitud humana es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque estamos tratando con personas y tenemos que empatizar con ellas. Por eso esta es la primera técnica que siempre tenemos en cuenta cuando estamos hablando de empatía. Alguien llega con un problema y tú tienes que escucharle, sí, escucha activa, que sepas de lo que está hablando y ponerte en sus zapatos y decirle, sé cómo te sientes, no te preocupes, vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esta acción y luego vamos a intentar compensarte por esto que te ha ocurrido. Cuando tú empatizas, muchas veces te das cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y si tú estuvieras en esa situación, te podrías ver cómo se podría aliviar ese sufrimiento, ese malestar. Luego, tienes que tener una actitud humana para que esa persona se sienta bien contigo, porque en cuanto se siente bien, lo humaniza. Y cuando es algo humanizable, es algo que puede tener errores, porque los humanos cometemos errores, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el idioma del cliente, porque sumado a una posible situación donde haya un problema y por lo tanto tengas que atender al cliente, si encima no hablas el idioma del cliente porque das unos productos, unos servicios técnicos, la cosa se complica mucho más. Imagínate que tú vas al doctor y el doctor te dice la enfermedad pero te habla como doctores, o el problema que tú tienes pero te habla como doctores y no te explica por qué se produce ese problema, qué es lo que ocurre con este problema y cuál es el desarrollo de este problema o la posible solución que puedas tener para este problema. Por lo tanto, si tú tienes unos productos o unos servicios
que tienen un componente técnico, como puede ser a lo mejor, no lo sé, unos servicios tecnológicos, donde a lo mejor puede haber un problema del software, y claro, alguien que está en una oficina tiene un problema y dice, ay, no me funciona, ¿no? Tampoco tiene que saber las características técnicas que te falla una cosa en la programación, en el PHP, en el jQuery, en el JavaScript o lo que sea. No tiene por qué saberlo, pero sí le puedes decir, no se preocupe, hay un problema que al final los datos no se envían correctamente porque ha habido ahí una interrupción de lo que sea. Pero ya lo entiende. Ah, es que el problema es que no se envían los datos correctamente. No hay que llegar a más profundidad. Eso es el idioma del cliente. Entonces, cuando alguien conoce lo que está ocurriendo, de una manera se relaja. Se relaja porque dices, vale, ya tengo la sensación de control. No hay nada peor que tengas una situación delicada y no tengas el control de la misma o a efectos de saber qué es lo que está ocurriendo. Por eso es súper importante que tú puedas hablar el idioma del cliente, ¿vale? La siguiente técnica de la que te quiero hablar es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es súper importante en el sentido que nadie quiere escuchar un no. Nadie quiere escuchar cosas negativas. Nadie quiere escuchar que tu coche es una porquería y está a punto de estropearse. Nadie quiere escuchar que es que el servicio que te estamos dando realmente no es el servicio que tú te mereces. Nadie quiere escuchar que lo que ha ocurrido es un problema muy grande y la solución es muy complicada o te va a costar muchísimo dinero. En su lugar, lo que puedes decir es que ha ocurrido este incidente, vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, vamos a intentar minimizar el impacto, vamos a intentar que esto sea, que estos días que puedas estar sin servicio lo puedas hacer de la mejor manera posible, o si es un producto, no te preocupes, vamos a intentar buscarte un reemplazo. Pero siempre lenguaje positivo, nunca, aunque lo pienses por dentro, nunca decir cosas negativas, porque el cliente llega a este nivel de frustración y tú vas a conseguir que llegue a este nivel de frustración, y el propósito de atención al cliente es relajarle y darle una solución. La siguiente técnica a la que te voy a hablar es la de... Bueno, entonces tenemos las otras 3 técnicas, que es la actitud humana, que es la empatía con el cliente, la buena comunicación con el cliente, la amabilidad con el cliente, el ponernos en el lugar del cliente cuando le está doliendo, cuando se está quejando, cuando está transmitiendo sus necesidades. Eso es muy importante, que él vea que realmente nos interesamos por él y que queremos que él solucione dichas situaciones y que si nosotros tenemos la solución lo podemos ayudar. Entonces siempre esa calidez, esa amabilidad, ese respeto con él, esa empatía, que es el nivel de confianza que podemos establecer entre una relación con un cliente, ¿sí? El idioma del cliente, recuerden que no debemos hablar tecnicismos extraños que tal vez dentro de la compañía se hablan o son palabras que existen a través de los movimientos o los procesos que hay y que se manejan dentro de mi empresa. Pero yo no puedo hacer que el cliente también sepa de esos tecnicismos, porque si yo le nombro una palabra que no sea muy común en el mercado, que no sea muy común en la comunicación diaria que tienen los clientes, entonces tengo que tener el tiempo también para explicarle de qué se trata la palabra. Y la idea no es esa, la idea es hablarle sencilla, tranquila y que él entienda lo que le estoy hablando y que yo le pueda transmitir las características, digamos, las bondades de los productos sin necesidad de hablar de tecnicismos o palabras extrañas para ellos. La otra parte es el lenguaje positivo. Siempre debemos hablar en positivo, siempre debemos darle esperanzas a los clientes, no ceñirnos todo como al no, porque cuando nosotros nos ceñimos al no, pues esa palabra no es molesta para todos. De hecho, no nos gustan que nos digan que no nos compran, que no hay, que no se puede, ¿cierto? Entonces es como un poco frustrante y traumática. Entonces, en lugar de decir de pronto que no hay, podemos decir la producción se está demorando un poco
y sale hasta mañana el producto. ¿Qué tal si lleva este mientras tanto y podemos enseñarle otro, ¿no? Que tal vez tenga parecido y que tenga algunas características que el cliente lo puedan enamorar de él, ¿sí? Puedo decirle que cuando quiere un descuento, le podemos decir que esa facilidad o digamos que esa oferta o esa característica en el producto, en el momento, digamos que prescindimos de él, pero que podemos hacer otros acuerdos que hagan que él se quede y sobre todo que hagan que él se sienta bien, ¿sí? Que se sienta que está siendo remunerado, atendido y pues que está ganando también a través de la compra que está haciendo, ¿sí? Entonces es importante hablar siempre en positivo, hacerle ver que todo es súper chévere de verdad, porque a veces como nos centramos mucho en el negativismo y eso hace que los clientes se alejen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estas otras 3 técnicas o estén claras también para seguir avanzando. ¿Ninguna? Entonces vamos a proseguir. De feel, felt and found. Es decir, sentir, sentí y encontré o me di cuenta, ¿vale? Es una técnica parecida a la de la actitud humana, ¿no? En el cual tú te pones en la piel del cliente y le dices, así es como te debes sentir de esta manera, y tú ahora lo llevas a tu terreno para que haya una reciprocidad entre el cliente y tú. Yo también me ha ocurrido esto algunas veces, es una cosa bastante incómoda. Hay veces cuando no te funciona el sistema, es una cosa muy incómoda. O la cámara de televisión que te has comprado, la cámara de vídeo que te has comprado, yo también me he sentido súper frustrado después de hacer una inversión tan grande que se me estropee. No te preocupes, porque found es lo que encuentras, porque tengo una solución para ti, que es te vamos a otra cámara, o mejor dicho, esa cámara que tú tienes es un poco antigua. Vamos a hacer una cosa, como ya está descatalogada, te vamos a dar esta cantidad de dinero por ella, ¿vale? Porque evidentemente tú no tienes la culpa de este problema, y te propongo, solo si tú quieres, no te estoy tratando de vender nada, que a lo mejor pongas un poquito más para que te lleves este otro modelo que es muchísimo mejor. Y te voy a explicar por qué es muchísimo mejor. A efectos de resolución, la tuya tiene esto y esta tiene esto. A efectos de rapidez del disparador, la tuya tiene esta velocidad y esta tiene esta velocidad. A efectos de lo que sea, ¿me comprendes? Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me sentí de esta manera y esta es una solución que encontré. Eso es súper poderoso, como habíamos visto en este vídeo del truco del calcetín. Aquí tienes un enlace al mismo, donde tú puedes ver cómo de una situación aparentemente negativa, vamos a ponerla aquí, es negativa, supongamos que aquí es la barra del neutro, consigues darle la vuelta y lo llevas a una situación totalmente positiva, consiguiendo un cliente que es de lo más fiel a tu marca y a tu servicio. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es la atención sin presión. No presiones al cliente, no le impartas negatividad, no intentes darle una solución rápidamente. ¿Cuántas veces hemos estado atendidos? Sobre todo cuando tenemos servicios de soporte, ¿no? Y entonces la otra persona al otro lado dice, bueno, ya está, no sé qué, y tú todavía estás intentando resolver el problema guiado por esta persona y sientes como esa presión, esa velocidad. De nuevo, en la atención al cliente es mucha parte que es emocional, y cuando tú tienes una presión y la otra persona te está guiando en remoto, es muy complicado que tú te puedas sentir bien, porque no solo tienes la situación inicial que ha sido negativa, sino que el proceso de resolución ha sido estresante. Por lo tanto, atención sin presión. El cliente ha de tomarse todo el tiempo necesario para hacerlo, y cuando ya ha resuelto su problema, o ha resuelto su problema, sea con un servicio o sea con un producto, necesitas algo más, puedo hacer algo más por usted, hasta que el cliente no te diga, no, todo está muy bien, muchísimas gracias, ya podemos cortar la conversación o la interacción. No dejes de estar a su lado, porque muchas veces el cliente se siente desamparado y es tu misión que él se sienta bien, porque como habíamos dicho en todo este vídeo, casi todo es emocional. Finalmente, la última técnica que hoy te traigo de atención al cliente basada en la empatía es la ayuda activa. La ayuda activa es mostrar la proactividad para ayudar. Un cliente tiene un problema con este bolígrafo porque no le pinta bien. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Vamos a ver, prueba a hacer
este dibujo, ahora prueba a hacer más presión, ahora prueba a hacer... Es decir, yo vengo con un problema diciendo que este bolígrafo no me está pintando bien y me está dando una ayuda activa. No solo, primero me reconoce la persona con la que estoy hablando la situación con una actitud humana, ¿vale? Me habla con el idioma mío, me dice un lenguaje positivo, vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo o inclusive mejorar las prestaciones de tu bolígrafo, pero además, aparte de todo esto, si ya tiene una ayuda activa es fantástico. Vamos a pintar así, ahora probamos aquí, vamos a detectar si ese problema además se da en este momento o en este otro momento. Vamos a llevarlo al terreno del software. Haga clic en este módulo, haga clic en este otro módulo, vamos a verificar que esto no se ha visto afectado, vamos a verificar lo otro. Es decir, esa persona viene con un problema y ve que al otro lado hay alguien que le está... Que está haciendo un esfuerzo que se nota por ayudarle, por estar seguro que no hay nada que va a volver a ocurrir, para que tú te quedes totalmente tranquilo. Lo mismo puede ocurrir con un producto, con una franela, una camiseta. Verás, es que se me ha roto aquí, vamos a ver, déjamela ver, se te ha roto aquí, ahí va, sí, aquí tienes la costura, veo que tú tienes una espalda un poco ancha, yo te la voy a cambiar, no te preocupes, pero vamos a ver cuál te puede sentar mejor para que esto no te vuelva a ocurrir, porque esto se ha roto o porque el material es de mala calidad o por el uso que le has dado. Supongamos que es algo que podría ser por el uso, ¿vale? Eres una persona deportista y se te ha rajado, ¿no? Una camiseta. ¿Cómo podría ser la ayuda activa? Piensa. Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Haces esfuerzo? ¿No haces esfuerzos? Mira, voy a buscarte esta prenda que es la que te va a venir mejor, porque además es elástica, porque además te va a durar más tiempo, y esta, yo creo que esta es un poco más barata y te viene mejor, o esta es un poquito más cara y es más resistente. Yo creo que te va a valer la pena, porque al final vas a comprar esta prenda y no vas a venir a los 6 meses a comprar otra, porque esta te va a durar por lo menos un año, porque la tienen deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto, lo que hemos visto, son 12 técnicas de atención al cliente basadas en la personalización y en la empatía. En el siguiente vídeo vamos a ver técnicas de atención al cliente basado en la escucha y las preguntas. Y finalmente, deportistas de élite. ¿Entiendes? Esto es la ayuda activa. Y esto... Bueno, entonces, pues las otras 3 técnicas, la séptima es de sentir por el cliente, ¿cierto? Sentir, él siente y yo siento también por él. Entonces es de empatía también, de ponerse en el lugar de los clientes, de mirar cómo puedo solucionarle, de realmente que el cliente perciba que realmente yo estoy en su lugar, que me está doliendo lo que a él le duele realmente, y que yo estoy haciendo todo el esfuerzo para que él pueda suplir su necesidad y quedar contento, ¿sí? La otra dice que atención sin presión. A veces queremos obligar a los clientes, les decimos mentiras, ¿cierto? O como los presionamos, y todo eso, si usted se pone en el lugar del cliente, es muy molesto. A nadie le gusta que le estén presionando, que le estén obligando prácticamente a obtener el producto o a comprarlo. No es correcto presionar al cliente. Es correcto poder hablar con él, es correcto tener una buena sociabilidad con él, es correcto poder hablar sobre el producto, hablar sobre sus características, ¿sí? Sobre sus bondades, atributos, para poder ayudar al cliente a comprender que sí necesita el producto y que sí va a suplir sus necesidades, ¿sí? Pero sin obligar, sin presionar, sin estar cada rato encima del cliente, y porque eso genera molestia y pues el cliente no le gusta y se va a ir. La ayuda activa. La ayuda activa de un cliente. Si adquirió el producto y algo le pasó con el producto, no le funciona, como decía él, de pronto le quedó apretada la camisa, entonces, ¿cómo le podemos ayudar para que solucione esa situación? Tal vez porque sea más anchito o porque tenga la pancita más grande. Algo pasó, pero que se vea, que se note en mí que le tengo paciencia y que voy a ayudarle a solucionar la situación para que él se sienta contento, porque ya adquirió el producto. Ahora también está en mis manos hacer que él se sienta bien y que tenga un producto adecuado
bien, digamos, con todos los requerimientos solucionados, ¿sí? Porque a veces pues salen situaciones y hay que ayudarle al cliente a que se sienta satisfecho. ¿Algún aporte, pregunta de parte de estas situaciones, de estas 9 técnicas de atención al cliente? ¿Ninguno? ¿Todo está claro? ¿Están ahí, queridos estudiantes? Ok. Bueno, entonces, listo, ese era el video. Hay algo que noté en algunas actividades que ya me han enviado el día de hoy. Señora Gisette, Profe, yo tengo una duda. Buenas tardes. buenas tardes. En el momento, más o menos hace como unos 2 meses, yo estaba administrando una tienda de mascotas, ¿sí? Yo tuve un inconveniente con una clienta porque, es decir, ella compró una maleta con un cargador y en el momento de destaparlo tenía un pequeño rayón, ¿sí? O sea, un rayón muy pequeño. Sí, Pero entonces como estaba forrada en minipel no se veía. En ese momento ella se puso muy molesta con la veterinaria que había y me llamaron. Yo estaba adentro, entonces ella decía, era como de otra parte, ella decía como, quiero que me devuelvan el dinero ya, ya, ya. El pago había sido por datáfono, entonces yo no podía hacer la devolución en efectivo. Esos cambios estaban prohibidos. Entonces yo muy amablemente le decía que cómo lo podíamos solucionar, que de qué forma, ¿sí? Que yo le podía hacer un descuento, que se la podía dar a costo, y ella me decía, no, no quiero nada, esa maleta está dañada, no la quiero, no la quiero, y me decía, me va a robar, me va a robar, entonces ella comenzó a gritar, y la gente que estaba en el local se dio cuenta, y comenzó a gritarnos a todos, y ella seguía diciendo eso. Entonces yo llamé a mi jefe, y la respuesta que me dio mi jefe fue como, solucionalo, y dile que Redevan se demora hasta 15 días en devolver el dinero. ¿Te imaginas cuando yo le dije eso? claro. Se puso aún peor la pobre cliente. Y ella, no, pues ni tan pobre, estaba súper grosera. Entonces ella pues simplemente seguía diciéndome que yo la iba a robar y cogió una tarjeta y dijo como que los voy a, todo el mundo va a saber quiénes son ustedes, que no sé qué, así pues como obviamente nuestros nombres estaban en la camisa, uy, eso fue un problema terrible. Digamos que la empresa ya la vendieron, ¿sí? Ya cambió de Sí, dueño, pero pues ya te imaginarás. claro. Entonces, en ese caso, ¿uno qué hace? Si uno tiene la mejor atención, pero el cliente no se deja ayudar. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay varias situaciones, porque tú generas buena atención al cliente. Recuerda que todo lo que haga el cliente, digamos, a través del disgusto que tenga, no es personal. Sí, se podrá portar grosera, mejor dicho, en todos los aspectos, en actitud, en palabra, tal vez hasta pueden ser agresivos, ¿sí? Pero tú no hiciste mal porque siempre estuviste, pues, digamos, tratando de ayudarla y sobre todo de hacer que fuera resarcido el error, ¿sí? También, pues, tu jefe debió de ayudar porque a veces eso es lo que pasa, que estamos como intermediarios, ¿sí? Y muchas veces no podemos hacer tanto como el cliente quisiera, es decir, porque no somos los dueños, porque no somos los que tomamos decisiones. Y ellos pretenden que sí, que el asesor o la persona, el vendedor que está ahí atendiéndolo, pueda tomar decisiones para que ellos se sientan felices. Uno que más quisiera, ¿no? Obviamente, si uno es el dueño, lo hace con esos sentimientos y con esa actitud, ¿no? Pero como no es el dueño y depende de otra persona, también ahí está ese valor agregado, digamos, que es el del jefe, que él también tiene que tener una capacitación y formación de servicio al cliente. Y si él no lo aplica,
o no lo quiere aplicar o no ha tenido dicha capacitación, entonces pues digamos que siempre el dueño de la empresa va a querer recuperar su producto, va a querer recuperar, no perder nada, porque esa es la idea. Y no entienden que cuando, por ejemplo, si le salió mal a ella el producto, si le salió rayado, porque no se lo cambiaron, digo yo. Bueno, si ella ya no quería nada, está bien. También pues devolverle el dinero. Pero era mucho tiempo el que ella tenía que esperar para devolvérselo. Pero igual, siempre nosotros como asesores, como intermediarios, debemos estar atentos, sin, pues entendiendo que no es nuestro asunto, digamos, no es personal en la grosería del cliente, ¿sí? Es con la empresa, es con el producto. Ujú. Porque es que además a veces los asesores tienen que ponerse siempre a defender la empresa, obviamente, a defender el producto, a defender su puesto, ¿sí? Y defenderlo no es que tenga que de pronto hablarle al cliente de esa manera grotesca y decirle eso, sino que pues uno en sus actitudes y en lo que le responde al cliente, pues siempre tiene que hacer lo que el jefe inmediato está diciendo que hay que hacer, ¿sí? Independientemente de muchas cosas. Pero siempre tenemos la posibilidad de demostrarle al cliente que queremos atenderle, que queremos hacer que él esté bien. Y recuerden que hay tipología de clientes, ayer lo veíamos, el cliente grosero, el cliente indeciso, el cliente sabelo todo. Y creo que a ti te tocó un cliente grosero, Giselle Morales, ¿cierto? Digo yo, no sé. Sí, sí, señora. Sí, es que ella no quería nada, o sea, ella ya no quería el cambio, o sea, no quería nada. Yo le dije que se podía llevar otro producto y que no había ningún problema. O sea, ella solo decía, me van a robar, me va a robar, me va a robar. Entonces todo el tiempo me estaba como culpando a mí, como si yo quisiera hacerle ese daño, pero no, o sea, créeme que yo soy muy paciente en la atención Sí, al cliente y yo siempre estaba, si quieres su merced lo podemos solucionar, yo puedo llamar a Revan, pero lastimosamente ya era de noche, entonces el banco ya no me iba a claro, contestar. ya no atendía. Entonces, el jefe, digamos, o sea, siempre fue como, solucionalo tú para ser la administradora. Entonces, siempre fue su respuesta. O sea, no sé si es porque los jefes tienen en la cabeza que porque tienen como o pagan un sueldo, entonces uno es el que debe solucionar, pero muchas veces el cliente quiere es hablar con el dueño. O sea, muchas veces al cliente, si es grosero o no, no le importa. O sea, para el cliente uno es un simple empleado, ¿sí? O Sí, sea, exacto. entonces, pues esas, ahí sí, como dicen, pues no siempre el cliente tiene la razón, pero pues así funciona, ¿cierto? Sí, exacto. Recordar eso, ¿no? No siempre el cliente tiene la razón, pero digamos que siempre se debe llevar una buena experiencia de parte de la compañía o de mí como asesor, ¿cierto? Sabiendo eso, ellos son seres humanos también, sienten, a pesar de que sientan rabia en el momento, se airen y se vuelvan groseros y casi que, porque al hablar hasta le escupen a uno, ¿cierto? De la rabia que tienen, pero siempre que en nosotros esté la buena atención. Y recuerden siempre que también hay que dejarlos expresarse, es decir, que desfoguen toda su rabia, que desfoguen todas sus palabras que van a decir y no darnos pena por lo que ellos digan o hagan, porque finalmente pues no estamos negando ni la atención, ni le estamos negando que de pronto sí le salió averiado el producto, solamente que ella, pues esa es la actitud, entonces toca dejarla que se desahogue, que le salga todo la rabia y todos esos sentimientos que están allí albergados. Entonces siempre es dejarlos que se expresen, que se desahoguen y ya cuando se calmen, si se calman, entonces puedo decirle, entonces tenemos opciones, tener esas opciones ahí, cuáles son las que tengo para ella, para que a ver si cuál acepta. Y si se va, pues bueno, dejarla que se vaya y luego aparecerá, porque es que no podemos detener a nadie ni estar como rogándole tampoco, sino siempre la amabilidad, la empatía y todo, pero obviamente recordando siempre que pues ellos también toman decisiones, ¿no? Y ellos son seres humanos igual, sentimos igual y
Ya si no toma las soluciones que les estamos dando, pues entonces toca dejarlo que se le pase un poco la efusión, la, la rabia que tiene, y luego pues que se acerque y para poderlo atender. Resulta que cuando yo soy intermediaria, siempre quieren al jefe, exactamente, porque ellos quieren escuchar la atención del jefe, del dueño del negocio. Y a veces son groseros con el asesor y les dicen muchas cosas terribles, ¿sí? Pero pues que no nos interese, es decir, que no nos hiera, porque finalmente ese es el negocio de la persona a la que yo trabajo, y pues hay que dejar al cliente que pues si lo quiere buscar, pues que lo busque y que mire cómo hace. Igual siempre transferir la información a nuestro jefe de lo que sucedió y en qué quedó, y cuando venga el cliente pues ellos arreglarán, ¿sí? Porque a veces pasa eso, ¿no? Pero que no quede, digamos, de parte de nosotros remordimientos o situaciones adversas, porque tal vez yo no ofrecí una buena atención, no estuve dispuesta, no fui empática, y tal vez me salí de quicio también y alegué con el cliente y fui grosera. No, que no haya esas situaciones, porque pues si eso, digamos, si sucede que yo le tuve paciencia y le fui resiliente con ella, estuve ahí tratando de ayudarla, de suplir su necesidad, y no quiso, ya es decisión también del cliente, no podemos obligarle. Bueno, no sé si tengan otra o alguna otra cosa que preguntar, decir. Ninguna. Entonces, resulta que en esta actividad algunos o alguna persona ya la envió, pero pasa que son 3 pirámides, son 3. Mira, ahí están, 1, 2, 3. ¿Por qué son 3? Porque cada una está enfocada en el aspecto diferente. Cada una está enfocada, por ejemplo, una está enfocada al aspecto personal. ¿Qué voy a poner yo acá en la fisiología? Pues obviamente agua, comida, ¿cierto? Aire. ¿Qué más que me haga sentir vivo? Agua, comida, aire, no sé, poder ir al baño, ¿sí? De verdad, todo eso, ¿sí? En la seguridad, ¿qué me hace sentir seguro a mí personalmente? Porque es en la parte personal, entonces tener una casa, ¿sí? Poder tener tal vez la oportunidad de ir al médico, pues para un chequeo, ¿sí? Entonces tal vez no tenga para el seguro, para pagar un seguro, pero entonces pues me voy y me afilio a una entidad gubernamental que se llama Sisbén para poder tener la atención por lo menos primordial si hay alguna emergencia, ¿sí? Entonces eso es importante, el protegerme del frío. ¿Mm? Y así sucesivamente hasta llegar aquí arriba, en la parte personal. En la parte laboral también. Entonces, fisiológicas, obviamente, agua, igual, pero como ya estoy trabajando, entonces voy a poder pagar, digamos, los servicios, ¿cierto? Los servicios primordiales, el agua, la luz, el gas. Voy a poder tener una casa. ¿Mm? Entonces, la seguridad, voy a poder pagar un seguro, a tener, la seguridad es poderme resguardar en mi casa, entonces puedo comprar una casa, ¿sí? Si es en la parte, perdón, familiar. Y en la parte laboral, ya va porque ustedes tienen un trabajo. ¿Cómo seguían ahí? Fisiológicas en el trabajo, pues que ustedes tengan todo dentro en la parte laboral, ¿sí? Que puedan tener las condiciones para los seres humanos normales de ir
al baño, que puedan tener el espacio para comer, es decir, el horario de su almuerzo, el horario del break, ¿cierto? En la seguridad, que ustedes puedan tener el seguro, que puedan estar afiliados a la ARL, no sé, o sea, son muchas cosas que tienen facilidades dentro de laboralmente. ¿Ah? El reconocimiento, que ustedes puedan acceder a estudiar, que la empresa les dé la oportunidad, la autorrealización, que se puedan graduar, ¿sí? No solamente empezar un curso y de pronto no terminarlo, sino que pueda la empresa darle el tiempo para terminar dicha carrera y poder graduarse y tener el título. ¿Ah? Entonces, mire lo importante que es en la parte personal. ¿Cómo harías en la parte acá de reconocimiento? Pues entonces ponerte la meta de terminar tu bachillerato, o de mirar cómo te autocapacitas, o si puedes pagar, ¿sí?, a alguien, a algún instituto, o si tienes para la universidad, pues obviamente pagarla, ¿cierto? Para poder graduarte. ¿Sí? En la parte familiar es darle la seguridad a tu familia, ¿sí? Las condiciones fisiológicas para tu familia, para tus hijos, tu esposo o esposa, tus padres, no sé, las personas que tengas. ¿Sí? Y la seguridad para tus hijos, el seguro social, una casa para ellos, ¿cierto? La comida diaria para ellos, que sea balanceada. ¿Sí? Todo eso así. Pero tienen que llenar las 3 pirámides, porque solo a veces no entiendo cómo entienden, y entonces llenan una sola pirámide, y pues una sola pirámide enfocada personalmente, y el resto faltarían las otras 2. ¿Eh? Y ya aquí recuerden, dice que escriba los niveles de satisfacción del cliente, eso los vimos esta mañana, ¿sí? Recuerden que vimos que había un cliente satisfecho, un cliente insatisfecho, y como un cliente muy satisfecho, o la excelencia de la satisfacción, que es donde él se siente súper, súper bien atendido. ¿Eh? Que es donde traspasamos como nuestras habilidades para ayudar a los clientes, y realmente hay una empatía. ¿Eh? Entonces es eso. No sé si tengan preguntas sobre ello todavía, o ya estén cubiertas todas las dudas que tenían. Profe, si tenemos alguna pregunta después de la reunión, ¿se puede escribir por Classroom como en un chat o...? Sí, mira que ahí al lado, cuando ustedes abren la tarea, por ejemplo, permíteme, ustedes abren la tarea acá, entonces dice ver instrucciones. Por ejemplo, yo acá veo revisar trabajo. Entonces yo veo acá, no sé si están viendo, no, espérate, acá. Entonces yo abro, perdón, no quiero que lo vean tampoco como tan, ahí. Entonces yo abro acá y veo que aquí ustedes entregaron la tarea. En la parte de abajo me pueden escribir. Si ven que ahí, digamos que Andrea me escribió: profe, no logré modificar las pirámides y la hice a mano. ¿Ven? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ustedes pueden escribir ahí, escribirme en las preguntas, o aportar lo que tengan que aportar, y yo les escribo más abajo. Les respondo lo que ustedes necesiten que saber, ¿sí? Entonces, no sé si haya otra pregunta. No sé si haya otra pregunta, queridos estudiantes. ¿No? Acá dice ver instrucciones. Mira, acá está.
Acá dice añade un comentario, entonces yo le puedo hacer un comentario a la clase ahí. Igual para ustedes como estudiantes también, ¿sí? Ay, no están viendo, perdón. Perdón. Acá. Díganme, profe, no estamos viendo. Mira, acá hay un espacio para comentar. Si lo ven aquí en la parte de abajo, donde dice añade un comentario de clase, ¿sí? Entonces yo lo puedo añadir. Ustedes también, si abren ahí el link de la actividad, pueden escribir los comentarios y enviarlos con esta flechita que está al final, en el espacio. Y ahí, pues ustedes pueden hacerme las preguntas que deseen y yo se las voy a contestar. ¿Alguna otra pregunta? ¿O me comprendieron? ¿Me hice comprender lo que dije o no? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese es el material que teníamos. ¡Ay! Perdón. Perdón, me fui por un momento. Ese era todo el material que teníamos para abordar hoy. Y si no tienen más preguntas, pues hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Y mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Sí, se envían por día. Cada día tiene sus actividades y se envían. Pues si tú lo quieres entregar mañana, pero te lo califico sobre 80. Bueno, sí lo puedes enviar. Sí pueden enviar los trabajos el siguiente día, pero ya no se califica sobre 100, sino sobre 80. Y pues bueno, depende si lo hiciste súper bien, entonces te vas a sacar 80 y vas a estar bien. Pero si ya te falta algo, entonces va bajando la nota, así sucesivamente de 80 hacia abajo. ¿Listo? Pero sí pueden enviar, va hasta el viernes. Termina el viernes a las 4 de la tarde. Bueno. Listo, mis queridos estudiantes. Gracias por estar ahí atentas y entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana, perdón.